¿Están viendo la presentación? Sí, estamos viendo el Word. Ok, después, bueno, vamos a iniciar. Bueno, me parece que la clase pasada nos quedamos ya determinamos el factor de tamaño. Si ustedes me recuerdan en qué punto nos quedamos, si fue aquí o para poder iniciar desde ahí. Ustedes me dicen, ingenieros. Sí, pero nos quedamos ahí. ¿Nos quedamos aquí? Sí. Ok. Bueno, pues entonces ya asignamos, bueno, los datos para poder determinar el diámetro, para poder más bien proponer el diámetro mínimo que podríamos usar para determinar el factor de tamaño, ¿verdad? Ya tenemos esos, sí hicimos la tablita, ¿no? De valores para poder asignar un momento, tomando en cuenta como referencia el momento de flexión. Ingenieros, nada más para que me confirmen bien, para saber en dónde voy a iniciar. Sí, nos había comentado lo de los valores del momento de flexión y nos dio los diámetros que podríamos usar. Para poner, ¿verdad? El momento de flexión, ok. Entonces, bueno, nada más para como un recordatorio, entonces, nada más, les di unos valores de momento de flexión, acorde al valor que nosotros vamos a obtener como máximo, pero de todo el árbol de transmisión, comparamos esas referencias, esos rangos que yo les di, asignamos o proponemos más bien un diámetro con esas referencias, que para nuestro caso, el diámetro que nosotros estamos proponiendo está dentro de las 4 pulgadas y coincide con esta condición que tenemos acá, que pues el valor de 4 pulgadas está dentro por debajo de 10 pulgadas y por arriba de 0.3 pulgadas. Con esto nos apoyamos de esta fórmula, sustituimos el valor propuesto de diámetro que nosotros estamos considerando con 4 pulgadas y calculamos pues nuestro factor de tamaño. Ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad? La clase pasada. ¿Sí? Ok, entonces hasta ahí nos quedamos, ingenieros. Entonces vamos al siguiente punto, que, bueno, lo que estamos haciendo es determinar el límite de resistencia a la fatiga real, y para poder determinar el límite de resistencia a la fatiga real, pues necesitamos multiplicar los factores que reducen la resistencia a la fatiga del material al factor teórico del límite de resistencia a la fatiga. Entonces ya tenemos el factor por carga, el factor de tamaño, y nos vamos con el siguiente factor, que es el factor de acabado superficial. Vámonos con ese valor y cómo lo determinamos. Bueno, para este factor, ingenieros, nos vamos a apoyar de esta tablita para determinar el factor de acabado superficial, ¿sí? Y pues lo que vamos a hacer es que vamos a identificar primero cuál va a ser el proceso de manufactura con el cual va a concluir la superficie final de nuestro árbol de transmisión, ¿sí? Entonces, quiero que vean esta tablita, ingenieros, quiero que vean aquí bueno, para empezar la ecuación. La ecuación, ingeniero Alejandro Olivar, ¿sí está prestando atención? Sí, profesor, perdón. Sí, les pido su atención, ingenieros, porque si no prestan atención, yo me voy a ir de ese corrido, ya no voy a esperar
a preguntar si tienen alguna duda. Me voy de corrido para poder avanzar en el problema y pues ya si tienen una duda van a tener que poder estudiar ustedes por su parte, ¿ok? Entonces, bueno, la fórmula para poder determinar el factor de superficie depende de valores que nos va a dar esta tabla que está aquí. Entonces, primero tenemos que identificar, para empezar, no está en esta tabla, la resistencia última a la tensión del material que vamos a usar. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la resistencia última a la tensión del material que estamos usando? Ya la habíamos determinado en sesiones pasadas, que es una propiedad mecánica del material. Era 117.000 PSI. 117,000 libras sobre pulgada cuadrada, ¿verdad? Entonces vamos a tomar ese dato, ingenieros, y pues vamos a sustituirlo, lo voy a sustituir. Esta fórmula que está, los datos los voy a sustituir acá abajo. Y otro dato que tenemos aquí en esta ecuación, la tabla nos dice que bueno, dependiendo del sistema que vayamos a utilizar, vean, la primera sección de datos de valores de A y de B, que nos está manejando esta tabla para sustituirlos en la formulita de acá arriba, pues primero debemos verificar en qué sistema de unidades estamos, en el sistema internacional o en la última que es el sistema inglés. Para nuestro caso, ahorita estamos utilizando el sistema inglés. Y después nos dice para la resistencia última a la tensión, nos los pide en kilolibras sobre pulgada cuadrada. Dice, no usar libras sobre pulgada cuadrada, sino kilolibras. Y nosotros, nuestra resistencia última a la tensión, si manejamos en kilolibras, son 117 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Es el valor que vamos a utilizar en esta ecuación, ¿sale? Esa pues ya lo teníamos. Siguiente dato. Necesitamos conocer qué valor de A y de B en esta sección de libras sobre pulgada cuadrada, en esta segunda sección de la tabla, vamos a utilizar para este factor de acabado superficial. Y para ello me voy a ir a la primera fila de esta tabla. La primera fila de esta tabla me habla del proceso de manufactura que voy a realizar para la superficie final de mi flecha o de mi árbol de transmisión. Si nos vamos de abajo hacia arriba, la primer superficie final nos dice que es tal y como se forjó la barra que vamos a utilizar. Si ustedes van a la tienda a comprar a los aceros, pues a comprar una barra de un acero ahí, si 1144 QT a 1000 grados Fahrenheit, así lo van a pedir. El distribuidor les va a dar una barra, más o menos son como 12 metros lo que te vende de una barra, no crean que les van a vender 1 metro, son como 12 los que cuenta una barra. Entonces les va a dar la barra y prácticamente les va a dar la barra tal como se forjó, con esa superficie final tal como se forjó, o en dado caso, puede ser que la den rolada en caliente, que sería la segunda opción que tenemos de abajo hacia arriba en esta tabla, ¿sale? Podría ser también rolada en caliente. Pero esa es como la compramos. Nosotros, para poder usarla como parte de un elemento de máquina, como es la flecha o árbol de transmisión, pues le vamos a hacer otro proceso de manufactura, porque necesitamos colocar un rodamiento, un engrane, una polea, a lo mejor hasta un acoplamiento a nuestra flecha o árbol de transmisión. Y al colocar elementos sobre nuestra flecha, le tenemos que realizar un proceso de manufactura, al menos de un rectificado, o más bien de un maquinado, ¿sí? Se le hace un maquinado. Ese maquinado genera, pues, una calidad en la superficie final, que a diferencia del forjado y del rolado en caliente, que es tal como ustedes lo compraron en la tienda, pues resulta que este maquinado, su superficie es un poquito más fina,
o más bien menos, vamos a tomarlo así, menos rugosa que un forjado o que un rolado en caliente, ¿sí? Es menos rugosa. Recordando que una superficie rugosa en una flecha o un árbol de transmisión, ingenieros, genera concentraciones de esfuerzo que nos pueden afectar en el límite de resistencia a la fatiga del material, ¿sale? Entonces, tenemos que ubicar nosotros cuál va a ser nuestra superficie final de nuestro árbol de transmisión. Entonces, si se dan cuenta, tenemos ahí en la tercera opción de abajo hacia arriba es el maquinado, o la cuarta opción, dice Ground, habla de un esmerilado. Entonces, el esmerilado es un proceso más fino que inclusive el maquinado. El esmerilado es un lijado que le dan a la superficie final para obtener pues una superficie más lisa. Después del esmerilado, que es el ground, sigue el pulido al espejo, ¿sí? Que obviamente pues generan superficies más finas, pero entre más fina sea la superficie, más costosa nos va a salir el proceso de manufactura. Entonces, va a depender también de eso el tipo de acabado que le vamos a dar, porque si es una máquina industrial de trabajo pesado, vamos a pensar que van a diseñar, por decir, una transmisión mecánica de un trascabo, de esas máquinas de trascabo que se utilizan en las construcciones, pues no necesitan un acabado tan fino, ¿sí? Un acabado tan fino como el esmerilado o inclusive el acabado espejo. Puede ser con el simple hecho del maquinado es suficiente. Si a lo mejor van a desarrollar una maquinaria que se va a utilizar en alimentos, o sea, para preparación de alimentos, bueno, una empresa de alimenticia, entonces puede ser que tengamos que mejorar la superficie de la pieza y sí, o sea, por norma luego nos piden una superficie más fina y pues tendremos que hacerlo así. Tenemos que hacerle ya sea el ground, que sería el esmerilado o a lo mejor un acabado espejo. Pero bueno, dependiendo de estos ingenieros vamos a asignar un valor de A y B a la ecuación que tenemos ahí para el tipo de acabado que le vamos a dar nosotros a nuestro árbol de transmisión o flecha. Para este caso vamos a utilizar ahora sí que el proceso de manufactura más común, que va a ser el maquinado para poder instalar los engranes y los rodamientos. Pues necesitamos hacer un maquinado. Este es el que nos vamos a apoyar para poder asignar valores a nuestro acabado, a nuestra fórmula de acabado superficial. Entonces, le voy a dar un valor de 2.7 al valor de A de esta ecuación, y para el valor de B, que es el exponente, le vamos a dar el valor de 0.265 negativo al valor para obtener el acabado superficial. ¿Qué resultado obtendríamos de esos datos, ingenieros? Profe, a mí me dio 0.76, pero también les quería comentar que un compañero lo sacó su internet y ahorita está esperando. No lo tengo en espera, pero en cuanto lo tenga, yo lo acepto, ingeniero. No, dígale que solicite el ingreso, porque no lo tengo Vale, en gracias. Y me dio 0.7643. 0.76, muy bien. 0.7643. Ese es el valor del factor de acabado superficial y va a depender mucho de aquí dice surface finish, o sea, de la superficie de nuestra pieza, la superficie final que va a tener nuestra flecha o árbol. Vuelvo a repetir, puede ser maquinada o puede ser un esmerilado. El esmerilado es más fino que el maquinado y pues obviamente podrá dar otro acabado superficial. Entre más fino, pues más costoso sería la obtención de ese proceso de manufactura, ¿sale? Pero puede darse de cualquiera de estos dos. Lo que no vamos a usar son los dos de abajo, el forjado, el rolado en caliente, porque pues la pieza nunca la vamos a usar así tal y como la compramos de la tienda, sino que le vamos a tener que hacer pues un maquinado como mínimo para instalar rodamientos o engranes. Recuerden que le cambiamos hasta los diámetros al árbol de transmisión y al cambiarle los diámetros pues, lo tenemos que hacer con un proceso de manufactura. ¿Y cuál sería? Pues agarro el torno
y al torno, mediante el torno le empiezo ahí a desbastar para que pues me pueda generar varios diámetros. Y eso ya es un maquinado, ¿vale? ¿Queda claro? Vámonos con el siguiente dato, ingeniero, ya que tenemos el factor de acabado superficial, ya hicimos este, y la ecuación nos pide, para calcular el límite de resistencia a la fatiga real, el factor por temperatura. Nos vamos al factor de temperatura y pues ese es hasta un poquito más sencillo. El factor de temperatura, ingenieros, lo podemos obtener con estas condiciones que tenemos aquí. Si la temperatura va a trabajar, a la cual va a trabajar nuestra flecha o árbol, va a ser por debajo de los 450 grados centígrados, que es una temperatura bastante alta, pues el factor por temperatura va a ser de 1. Pero si la flecha o el árbol que estemos diseñando va a bajar a temperaturas más altas, arriba de los 450 o 550 grados centígrados, entonces utilizamos esta fórmula para determinar su factor por temperatura. La última fórmula que ustedes ven aquí se refiere a unidades o temperaturas en el sistema inglés. Podemos hacerlo en el inglés o en el internacional, ¿no? La centígrada o la Fahrenheit, ¿ok? Entonces, bueno, vuelvo a repetir, estas temperaturas son las temperaturas por las cuales va a trabajar nuestro árbol o flecha de transmisión de potencia mecánica. No son temperaturas de concepción del material. La temperatura de concepción del material, en nuestro caso, es un acero IC OQT, un acero IC 1144 OQT a 1000 grados Fahrenheit. Esa temperatura, ingenieros, nada tiene que ver con estos factores, ¿eh? Se los comento para que no cometan ese error. La temperatura con la cual es concebida la barra que vamos a utilizar para la flecha de árbol, que son los 1000 OQT 1000 grados Fahrenheit, nada tiene que ver con este factor de temperatura, ¿ok? Este factor de temperatura es la temperatura a la cual va a estar trabajando nuestra barra, a la cual va a estar operando. Entonces, para esto tenemos varios casos, por decir, el árbol de transmisión de un motor de combustión interna, lo conocemos muy fácilmente como el cigüeñal de ese motor de combustión interna. Bueno, ese tipo de árboles de transmisión, que se le conoce como acodados, sí trabajan a temperaturas superiores de 450 grados centígrados, ¿sí? Son casos muy particulares como el árbol de transmisión o el árbol el cigüeñal de un motor de combustión interna. Pero si ustedes están diseñando, por decir, la flecha de un motor eléctrico o cualquier otro tipo de flecha o árbol que esté en el exterior, que no esté a temperaturas muy altas como el cigüeñal del motor de combustión interna, entonces pues nunca vamos a lograr llegar a los 450 grados centígrados en un uso ordinario. Es muy raro que se llegue a esa temperatura, ¿sí? Entonces, pues para nuestro caso, ingenieros, que es lo que vamos a diseñar es el complemento de una transmisión para impulsar a un ventilador que dice que abastece de aire a un horno. Pues aunque abastezca de aire a un horno, pues es un ventilador que va a estar en el exterior del horno, no adentro. Entonces la temperatura pues no va a superar los 450 grados centígrados. Para el problema y los problemas que vamos a hacer aquí en clase, pues nos vamos a apoyar nosotros de una temperatura menor a los 450 grados centígrados y el factor de temperatura va a ser de 1. ¿Ok? A menos que ustedes vayan a trabajar la pieza en condiciones más extremas de temperatura, pues entonces, como el caso del cigüeñal, del motor de combustión, entonces, o del mismo motor diésel, pues también pues podrían utilizar otra fórmula. Pero aquí en este caso es el valor de 1. Aquí les indico que para nuestro árbol de transmisión, la temperatura de operación no supera los 450 grados centígrados, ya que es un reductor de velocidad para un ventilador y no está expuesto a altas temperaturas como lo fuera un cigüeñal de un motor de combustión interna. ¿Vale?
¿Sí queda claro, ingenieros? Bueno, entonces ya tenemos el factor por temperatura, que es 1. El último valor que nos pide la ecuación es la confiabilidad del material, el factor de confiabilidad, ya para poder sustituir todos los valores, ingenieros. Entonces, para este caso nos vamos a ir a esta hoja, esta página, para identificar la confiabilidad del material. Lo voy a poner ahorita así la página, espero que no se les haya muy pequeñito en sus pantallas. Y pues le voy a pedir ahorita a la ingeniera Andrea Saavedra. Ingeniera Andrea, ¿nos quieres por favor leer el párrafo del factor de confiabilidad del material? Sí, la información de la resistencia por durabilidad que se reporta como propiedad mecánica de los materiales consta de valores promedio que se obtienen con base en varias pruebas, lo cual implica una confiabilidad de 0.50%. Es decir, el material se conoce en su totalidad. Para casos donde no se tengan antecedentes de fabricación o concepción del material, el porcentaje de confiabilidad se deberá incrementar. Esto provocará una disminución en el valor del factor menor a 1, C confiabilidad menor a 1, y que reducirá la magnitud de la resistencia a la fatiga real. Muchas gracias. ¿Les digo? Hasta ahí está bien, muchas gracias. Bueno, ingenieros, para poder identificar el factor de confiabilidad, como ahí lo leyó la ingeniera Andrea, este factor va a depender de un porcentaje. Los porcentajes que se manejan son del 50% hasta el 99.999%, como lo ven aquí en esta tablita. Pero ese es el porcentaje de confiabilidad. Para cada porcentaje de confiabilidad le corresponde un factor de confiabilidad. Pero el factor de confiabilidad parte desde el punto donde nos dice que una confiabilidad del 50% nos dice que es una gran confiabilidad del material. Es la confianza y el conocimiento que ustedes tengan tanto de la estructura molecular del material como de sus propiedades mecánicas, ¿no? Que ustedes mismos conozcan las pruebas destructivas del material que van a hacer. Si ustedes van, por decir, a la tienda y compran y solicitan una barra de un acero I-1144, pero les dicen, ¿saben qué? Pero yo aparte de que me vendas la barra, yo quiero que me entregues las pruebas destructivas, o a lo mejor ustedes las hacen aparte, solicitan las pruebas destructivas de esa probeta, más bien de esa barra, no de probeta, de esa barra. Entonces, lo que va a pasar es que cuando les entreguen las pruebas destructivas, su confiabilidad, pues va a ser una confiabilidad muy cercana al 50%, ¿sale? Puede ser del 90% su confiabilidad, porque ustedes tienen todos los datos de ese material, de confiables de ese material. Aparte de esos datos, vamos a ver que le mandaron a hacer las pruebas y que físicamente ustedes ya inspeccionaron la barra que van a usar y que pues no tiene absolutamente ningún golpe la barra, y que aparte no esté ni oxidada, que esté limpia, entonces su confiabilidad va a llegar al 90%. En esos casos es el 90%. Cuando ustedes en su totalidad conocen la pieza, no le van a poner el 50%. ¿Por qué? Porque el 50%, como lo acaba de leer la ingeniera Andrea, corresponde a una probeta que está diseñada, o más bien está fabricada, para empezar, con dimensiones para realizar una prueba destructiva. Dimensiones muy pequeñas en cuanto a diámetro y en cuanto a longitud. Y aparte, la superficie de esa pieza, de esa probeta, es un acabado pulido al espejo, porque va a ser parte de una prueba destructiva. Solamente en esas condiciones la confiabilidad es del 50% y es 1 su factor de confiabilidad, pero es una condición ideal. En diseño de maquinaria, pues eso no va a suceder, ingeniero. No van a usar una probeta tan pequeña ni tampoco acabado al espejo, pulida al espejo.
como no van a hacer esas condiciones y aparte, pues va a haber casos en donde ni siquiera tengan las pruebas destructivas del material, su confiabilidad va a dejar de ser del 50 a un valor mayor. No sé si me pudieran entender mejor como un grado o un porcentaje de desconfiabilidad del material. Entre más desconfíen del material, incrementen su porcentaje de desconfiabilidad. Por decir, yo aquí les estoy marcando una desconfiabilidad del 99%. ¿Por qué? Porque resulta que de la probeta que yo estoy utilizando del acero IC 1144 OQT a 1000 grados Fahrenheit, pues lo que tengo es que pues ya sé que sí es un acero IC 1144, pero no tengo las pruebas destructivas, ¿no? No tengo las pruebas destructivas, pero físicamente yo ya inspeccioné la barra, que ya compramos a lo mejor en la tienda, y la barra está limpia, no tiene óxidos y tampoco tiene golpeaduras. Entonces, con esas condiciones, aunque yo no tengo las pruebas destructivas, le estoy dando una confiabilidad o desconfiabilidad del 99%, ¿sí? Y para esta desconfiabilidad sería el valor de que le corresponde de factor, sería 0.814, que es el que vamos a usar nosotros para este problema. Pero esto es ahora sí que el criterio que como diseñador estoy implementando yo en esta flecha que vamos a diseñar. Pero ustedes tal vez tengan muchas incertidumbres con respecto a esa pieza, porque van a decir, híjole, es que, ingeniero, si no tengo yo las pruebas destructivas y luego veo que la pieza a lo mejor, físicamente ya la inspeccioné y veo que está golpeada, o más bien, sí que está golpeada, pues mi desconfiabilidad mejor la pongo al 99.9%, ¿sí? Para que el factor de desconfiabilidad se vaya reduciendo, porque es una desconfiabilidad del material que ustedes le van a tener al material. Pero resulta que ustedes a lo mejor dicen, no, es que no tengo ni las pruebas destructivas. Físicamente revisé la probeta y está golpeada. Y después, aparte de que está golpeada, la probeta está oxidada y está muy oxidada, pues entonces mi desconfiabilidad se incrementa al 99.99% y le doy un factor de desconfiabilidad de 0.702. Y así sucesivamente, entre más desconfíen de las características y propiedades mecánicas de esa pieza, de la barra que van a usar, pues aumentenle su nivel de desconfiabilidad. ¿Sí me explico, ingenieros? ¿Sí queda claro? Ajá, o sea, véanlo como una desconfiabilidad para que se pueda entender así. Entonces, yo aquí le estoy asignando un valor del 99% como que, aquí de hecho les puse que para el diseño de nuestro árbol de transmisión, o sea, el criterio que yo tomé es que tomamos una confiabilidad o desconfiabilidad del 99% considerando que no tengo los resultados de las pruebas mecánicas hechas del material que usaremos. Y debido a esto desconocemos uniformidad estructural de la barra. Pero aquí yo estoy considerando que yo físicamente ya vi la barra y que no está golpeada y que tampoco está oxidada. Entonces, por eso le doy un valor del 99%. Si ustedes tuvieran las pruebas destructivas, pues denle el 90%. Porque ya tienen mucha información. Con las pruebas destructivas ya ustedes tienen bastante confiabilidad en el material y pues denle el 90%. Jamás le den el 50% porque eso es para probetas. ¿Estamos de acuerdo? Ingenieros, entonces vean, esta va a ser la única vez para este curso nada más que utilicemos una confiabilidad del 99%. Ustedes en el examen, para que lo vayan anotando, en el examen ustedes no van a usar el 99%, ni el 50%, ni el 90%. Yo nada más les voy a decir el material que van a usar, ¿sí? Ya ustedes será a su criterio cuál valor utilicen, pero yo les voy a decir que el 99 ya no lo van a usar porque ese ya lo usé yo aquí en el problema. ¿Sale? Ya cuando ustedes estén en la práctica y tengan mucha información sobre su probeta, entonces pueden ser que utilicen el 99. ¿Sale?
¿Sí se entiende, ingenieros? Este valor solamente lo usamos para el problema ahorita de ejemplo de clase. Ya para su examen quiero otro valor, para que no copien los valores por copiar, sino que ustedes razonen el por qué están obteniendo los demás valores. ¿Sale? Bueno, ya tengo todos los datos, ingenieros. Lo que voy a hacer ahora es sustituirlos en la ecuación para calcular el límite de resistencia a la fatiga real. Y pues yo les voy a pedir, por favor, que me cotejen los resultados. Obviamente, el valor del límite de resistencia a la fatiga teórico, este sí recuerdo que es 43,000 porque lo obtuvimos de una tablita. El factor de carga sí es 1 porque es el factor de carga por flexión. La flexión es la única que produce fatiga. El factor por temperatura sí recuerdo que es 1 porque la temperatura no supera los 450 grados Fahrenheit, o perdón, centígrados. Y el factor de confiabilidad pues es el que acabo de copiar de acá arriba. Miren, es 814, aquí está. Confirmen nada más si estos datos que están aquí son los correctos. El factor de tamaño y el de acabado superficial. ¿Sí está correcto, ingenieros? Sí, profe, sí, Sí. Sí, ingeniero, me salió 20,245.93. Muy bien. Punto 93,52. ¿Nos dio esto entonces? ¿Es correcto? Sí, ingeniero. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, ya con esto, ingenieros, ya tenemos todas las propiedades mecánicas del material: resistencia última a la tensión, resistencia a la fluencia, límite de resistencia a la fatiga. Nos hace falta de las ecuaciones, si ustedes recuerdan, para calcular los diámetros mínimos, nos hace falta el factor de diseño, ¿sale? Vamos a identificar el factor de diseño, que el factor de diseño, pues, se representa con la letra N mayúscula, y pues vamos a ver qué criterios tomar para conocer un valor. Para esto, pues, les voy a pedir, por favor, a ustedes que se vayan a los apuntes y que me digan, pues, qué criterios debo tomar para seleccionar un factor de diseño. ¿Qué criterios, ingenieros? ¿Ya lo encontraron? ¿Ya lo encontraron, ingenieros? Los esfuerzos reales y la resistencia del material. Ajá, bueno, entonces esos son los ciertos criterios. Los datos que vamos a obtener, qué tipo de datos, vamos a identificarlos. La resistencia del material, pues bueno, ya lo tenemos, pero ¿qué más necesitamos conocer para identificar un factor de diseño? Saber si son dúctiles o frágiles. Exactamente. Primer paso, identificar qué tipo de material voy a usar para el diseño de un árbol de transmisión. Material entre los aceros, dúctiles o frágiles. ¿Cuál de esos dos? Pues vamos a los dúctiles, ingenieros. Los frágiles no soportan fatiga, ¿sale? No soportan cargas por fatiga y los dúctiles sí. ¿Sale? Entonces, bueno, primer paso, pues vamos a identificar que vamos a usar aceros dúctiles.
Ya tenemos ese dato. Sobre aceros dúctiles buscamos los factores de diseño, porque hay factores de diseño para materiales frágiles, hay para materiales maleables y hay para materiales dúctiles. Entonces, ¿qué otro dato necesitamos conocer una vez que ya identificamos el tipo de material que es dúctil, el acero? El tipo de carga. El que estará Tipos de aplicando. carga que vamos a usar. ¿Qué tipo de carga es el que va a soportar nuestra flecha o nuestro árbol de transmisión de potencia? Son dinámicas, ¿no? Son exactamente, son cargas dinámicas. Ahí ya nos ubicamos. ¿Sale? Ya identificamos el tipo de cargas dinámicas. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, les voy a dejar de compartir ahorita la pantalla para poder mostrarles la información en la que pues ya nosotros hicimos como una referencia de esto. Tengo, no sé si estén viendo en pantalla la diapositiva de factor de diseño. Ok, entonces vean. Entonces, en esta diapositiva, ingenieros, el factor de diseño tenemos, pues, para empezar, los materiales dúctiles. Eso es un punto muy importante que debemos nosotros verificar, ¿no? Que sean materiales dúctiles. El otro punto que debemos analizar es que el tipo de cargas que sean dinámicas. Para empezar, el primer caso que ustedes ven aquí, pues de los factores de diseño de 1.25 a 2, pues solamente son exclusivos para cargas estáticas. Nosotros no tenemos cargas estáticas, tenemos cargas dinámicas. Quiere decir que los 3 puntos que están posteriormente, esos son valores que sí están identificándose también para elementos que están sometidos a cargas dinámicas. ¿Sale? Ya tenemos ese. ¿Qué otra cosa necesitamos para identificar un factor de diseño? Si es una estructura o un elemento de máquina. Exactamente, vamos a verificar si es estructura o elemento de máquina. ¿Qué es nuestra flecha? ¿Qué es, ingenieros? ¿Estructura o elemento de máquina? Elemento de máquina. Es un elemento de máquina, entonces identificamos que sea elemento de máquina, ¿vale? Y ese es otro dato. El siguiente dato, ingenieros, y aquí ya se los voy a decir yo, es la confianza que tengan ustedes con respecto a los datos de diseño. ¿Y cuáles son los datos de diseño? Pues el tipo de cargas que se le va a someter a la pieza cuando ya esté en operación, si conocen bien las propiedades mecánicas del material, o que si ustedes tengan bien identificados el tipo de esfuerzos y el ambiente en el cual va a estar operando esa pieza. Entonces, con estas, pues ahora sí que con estos datos de diseño, si dependiendo el grado de conocimiento de esos datos de diseño, ustedes van a asignarle valores a partir de 2 hasta 4, el factor de diseño. Para árboles de transmisión puede llegar que sean luego, hay veces mayores a 4, pero ya es maquinaria ya muy grande, industrial muy, muy pesada. Nosotros, nuestro árbol de transmisión, pues no es así como para extremadamente pesada, pues tan solo la pura longitud que tenemos, pues no va a sobrepasar me parece que son las 30 pulgadas, no llega ni a un metro aproximadamente de longitud nuestro árbol de transmisión, entonces pues no es como tampoco para tanto, ¿no? En la dimensión, me refiero a las dimensiones. Pero bueno, vamos a ver, de los datos que actualmente tenemos para este problema, ¿qué confianza tenemos con respecto a los datos de diseño? ¿Tenemos una confianza grande a los datos de diseño, a esas propiedades mecánicas y a esas cargas? ¿La tenemos? ¿Ingenieros? ¿En qué casos podríamos tener esta confianza promedio? Pues en maquinaria, por ejemplo, están diseñando flechas o árboles para ventiladores. Para ventiladores muy suaves, pues ahora sí que se pueden utilizar valores de 2 a 2.5 cuando son condiciones casi muy ligeritas.
donde no se sobrecargue el material. Casi por lo regular los ventiladores son los que no, es difícil sobrecargar un ventilador. Los valores de 2.5 a 4 aquí nos dice que puede ser que existan incertidumbres, aquí dice acerca de las cargas y también incertidumbre acerca de las propiedades mecánicas del material y el análisis del esfuerzo y del ambiente. Puede ser que si ustedes no tienen las propiedades mecánicas del material, ingeniero, entonces se genera incertidumbre. Entonces utilicen valores de 2.5 hasta 4, hasta 4 de factor de diseño. ¿Sale? Va a depender de esas incertidumbres. Si no conocen las propiedades mecánicas del material o si tal vez no tienen análisis minuciosos o exhaustivos del esfuerzo o del ambiente donde va a estar operando esa máquina o esa pieza, pues entonces denle valores de 2.5 a 4. Pero valores de 2.5 a 4, pues podemos darles 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3, 3.1, 3.2, 3. Hasta 4. Cuando ustedes tengan incertidumbres acerca de estas cargas, pues asígnenle cualquier valor dentro de este rango, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Que es este punto intermedio, es el caso que ahorita tenemos con nuestro árbol de transmisión, ¿vale? No tenemos las propiedades mecánicas del material y pues bueno, esa es una incertidumbre que tenemos. Y puede ser que el ambiente, pues tampoco tenemos el ambiente, no tenemos como dato en el problema qué condiciones de ambiente va a estar trabajando. Entonces, pues vamos a utilizar valores de 2.5 a 4. Si ustedes quieren usar 4 o más, pues aquí nos dice que pues las incertidumbres, pues puede ser que en cuanto a combinación de cargas, propiedades del material o esfuerzos o del ambiente. O sea, cuando ya se crezcan las incertidumbres, no tengan absolutamente ningún dato de la información, pues arriba de 4. Pero me voy a ir a la notita que está aquí abajo. Me da una referencia todavía mejor. Me dice que para flechas o ejes de transmisión de potencia mecánica se sugiere un factor de diseño de 3. Este valor, ingeniero, es el que vamos a usar ahorita para el diseño del árbol. Este 3 nos dice, si la aplicación es de extremo suave, tal vez se justifique un valor tan bajo como 2, si es el extremo suave. Pero si sus condiciones son de mucho choque o de mucho impacto, vamos a pensar que se la llevan a un trabajo de minas, en minería, pero es una máquina trituradora de mucha capacidad, entonces aumentenle el valor de factor de diseño a 4, ¿sale? Entonces, pero ya cuando utilicen valores más altos de 4, lo mejor es hacer una prueba exhaustiva sobre las condiciones de trabajo de esa máquina, ¿sí? O de esa pieza, para poder usar un valor mayor a 4. Nosotros vamos a usar las incertidumbres, vamos a utilizar incertidumbres de alguna manera moderadas, ingenieros, que serían los factores de 2.5 a 4, y el factor de diseño que utilizaremos será el de 3, considerando ahora sí que estos criterios, ¿sí? Diseño de elementos de máquinas bajo cargas dinámicas con incertidumbres acerca de las cargas, propiedades de los materiales y análisis del esfuerzo y del ambiente. Voy a tomar ese criterio, me lo voy a llevar al problema, ¿sí? Y aquí lo vamos a colocar. Aquí está, ingenieros, ¿sale? Aquí está ese criterio. Igual, así lo van a hacer ustedes para el caso del examen, ingenieros. Así van a seleccionar su factor de diseño. Me van a poner el por qué están asignando ese valor. Nada más que les quiero que quede bien claro. Ya para sus problemas del examen, para que no copien exactamente los datos que yo estoy usando en este problema, ya no me van a usar el valor de 3, ¿sale? Así como en la confiabilidad del material que yo usé del 99%, tampoco ustedes la van a usar para que no me copien el resultado, mejor que ustedes lo razonen y lo piensen. Lo mismo va a suceder para el factor de diseño. Ya no me van a usar el valor de 3. Pues, si quieren usen el 2.5, si quieren usen el 2.7, si quieren usen el 3.5, ¿sí? Pero ya este valor de 3, o 3.1, 3.2, si quieren utilícenlo, o 2.9, por decir así, utilícenlo. 3 ya no, para que no me copien. ¿Y qué otra cosa van a poner? Pues qué criterio están tomando, el por qué están eligiendo ese valor, así como lo estoy indicando.
¿Sale? ¿Queda claro? ¿Ingenieros? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces ya tenemos este factor y ahora sí, vámonos. Ya tenemos todos los datos que nos piden las fórmulas, bueno, la mayoría de los datos que nos piden las fórmulas para diseñar el diámetro mínimo en un árbol de transmisión. Y ahora sí vamos a entrar de lleno en materia para los cálculos. Vamos a iniciar nuestros cálculos, ingenieros. Y pues le voy a pedir por favor a la ingeniera Monse. Monse, por favor, ¿nos quieres leer pues ahora este párrafo, por favor, estos con los incisos? Sí. Sí, Cálculo. Ok. Cálculo de diámetros de árbol de transmisión. El problema consiste en el cálculo de diámetro mínimo aceptable del árbol de transmisión en diversos puntos a lo largo de su longitud, por lo que es indispensable tener presente siempre lo siguiente. Inciso A. En cada punto se observará la magnitud de torque o par de torsión, y en el momento de flexión que existe en el punto, ver DCL, YZ y DSL, XZ. Figura 8.14. Inciso B. En cada punto se estimará el valor de los factores de concentración de esfuerzo. Inciso C. Si en el área circundada el punto que interesa existe más de una concentración de esfuerzos, para fines de diseño se utiliza una magnitud más grande. Esto supone que las propias discontinuidades geométricas no interactúan, lo cual es una práctica adecuada. Inciso D. Cuando sea necesario agregar un cuñero, este debe terminar antes de que empiece el chafán del hombro. Inciso E. Hacer un esquema por secciones en cada punto de la configuración del árbol de transmisión. Ok, muchas gracias, ingeniero. Entonces, ¿qué vamos a hacer, ingenieros? Pues en el diseño de un árbol, pues consiste en calcular el diámetro mínimo, ¿no? Ya vimos las fórmulas que nos permiten determinar diámetros en los flechas o árboles de transmisión y esas fórmulas nos piden datos que los diagramas de cuerpo libre, YZ y XZ, pues los tienen. Entonces, en todo momento, para todos los cálculos, vamos a usar estos diagramas, ¿sale? Posteriormente, lo que vamos a hacer, ingenieros, es también, pues, hacer un esquema, eso es muy importante como ingenieros, de secciones de cada punto que estemos calculando, de cada diámetro que estemos calculando, es un punto de secciones. Al hacer el esquema nos vamos a dar cuenta qué tipo de concentradores de esfuerzo vamos a usar en ese paso del problema. ¿Sale? Para saber si pues realmente le podemos agregar un cuñero, si vamos a agregarle un chaflán, etcétera, ¿no? Entonces, ahora sí que el esquema nos va a identificar qué tipo de concentradores de esfuerzo vamos a utilizar, ¿sabe? ¿Sale? Y bueno, para esto, estos datos los vamos a estar como que repitiendo mucho en cada punto de análisis para poder iniciar nuestro estudio. Y pues vamos a iniciar ya en materia, ingenieros. Entonces presten bastante atención. Ya una vez obtenido todos los datos de diseño, de propiedades mecánicas del material, pues ahora nos vamos a ir con el primer paso ya de cálculos. Y vamos a hacer inclusive ya, pues, el análisis dinámico. Hasta el momento llevábamos un análisis estático. Ahora vamos a hacer nuestro análisis dinámico, ¿ok? Y para iniciar vamos a ponerle como título cálculo del diámetro en el punto A. Vamos a asignar igual un criterio para poder iniciar nuestro análisis y vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿vale? De izquierda a derecha vamos a iniciar nuestro cálculo, nuestro análisis. Entonces, ponemos el título cálculo del diámetro en el punto A. Otro punto importantísimo que deben colocar ustedes en sus cálculos o en el desarrollo del problema va a ser qué elemento está montado al punto A, porque si ustedes no le colocan o no identifican cuál es el elemento que está montado en el punto A, no van a saber qué concentradores de esfuerzo se deben colocar, ¿sí? Entonces, le asignamos montado un engrane de dientes rectos. En el punto A está montado un engrane de dientes rectos, ¿sale? Ese título indispensable que lo pongan, ingenieros, es importantísimo. ¿Qué punto van a analizar y qué elemento
se encuentra montado. Una vez que ya hayan colocado estos datos, el siguiente paso que van a hacer, van a identificar los diagramas de cuerpo libre de YZ y XZ, los vamos a colocar en esta misma sección. ¿Por qué? Porque los vamos a estar utilizando, todos los datos de estos diagramas, aquí los vamos a usar, ingenieros, ¿sale? Por eso los vamos a colocar aquí, y si se dan cuenta, estoy marcando con una elipse color rojo cada punto, el punto de análisis, que es el punto A. Vean que el punto A es un solo punto, pero en ese solo punto se encuentran en dos dimensiones diferentes, se encuentran fuerzas que producen efectos. ¿Cuáles son los efectos? Las fuerzas cortantes, los momentos de flexión y el par de torsión, ¿sale? Entonces, vamos a colocar, vean que los diagramas de cuerpo libre, ingenieros, deben ir completos, completitos. Vean, estoy denotando la fuerza la estoy denotando con su magnitud en cada uno de los diagramas y sus dimensiones en cuanto a separación entre elementos. Todo hay que ponerlo así a detalle, ingenieros, ¿sale? Para que no tengamos o no cometamos errores de dedo a la hora de colocar estos datos a nuestras ecuaciones, ¿sale? ¿Queda claro? Entonces, ese es el siguiente, el paso número 2 después del título. Paso 3 después del título y después de colocar los diagramas de cuerpo libre y haber marcado los puntos el punto de análisis, vamos a hacer una sección de datos, ¿sale? Vamos a colocar una sección de datos, ingenieros. Y en la sección de datos vamos a jerarquizar los conceptos que necesitamos conocer como datos, ¿sale? Los voy a jerarquizar, voy a poner en orden de importancia estos datos que voy a colocar. Eso pónganlo, ahora sí que pónganlo como nota, que los datos los vamos a colocar en un orden de importancia. ¿Y en qué orden de importancia los vamos a jerarquizar? Pues va a ser en el orden en el cual ocurra la falla, ¿sale? Cuando en un caso de un diseño de un árbol de transmisión o flecha exista momento de flexión, ingenieros, sabemos que la flexión es repetida e invertida. La flexión es por fatiga. Y la fatiga es la que causa el daño en la pieza o en la flecha o árbol de transmisión de potencia mecánica. Por eso colocamos como primer concepto de dato el momento flector de los que vamos a poner de estos diagramas que están a un lado, ¿sale? El momento flector resultante del punto de análisis lo vamos a colocar primero. Segundo punto importante, que si no existiera un momento de flexión, el par de torsión sería el que produciría la falla inminente en nuestra pieza, ingenieros. El segundo punto es el par de torsión. Si no hubiera flexión, el par de torsión hace que falle nuestra barra. ¿Sale? ¿Queda claro, ingenieros? En ese orden jerárquico. Vamos a pensar que no exista ni momento de flexión ni par de torsión. Entonces, el que produciría la falla sería la fuerza cortante vertical, que sería la WA. Esta es la fuerza cortante vertical. Recuerden que es la fuerza interna. ¿Sale? Estos tres puntos, ingenieros, son en este orden jerárquico. Son importantes que los coloquen para que ustedes se den cuenta quién es el que produce la falla y qué ecuaciones, una vez que los identifiquen, qué ecuaciones pueden utilizar para calcular el diámetro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna, ingenieros? Creo que no, profesor. Ok. Bueno, ya una vez que hayan ubicado los conceptos que podrían producir falla en este orden jerárquico, colocamos el concentrador de esfuerzos al final en los datos y vamos a indicar que este concentrador es el que predomina en ese punto que podía afectar a la resistencia del material. Con estos datos, pues vamos ahora sí, una vez indicado este orden jerárquico y por qué,
Lo que vamos a hacer es identificar. Vean los diagramas de cuerpo libre, ingenieros, y voy a ver. Tenemos momento resultante en el punto A. Momento flector resultante en el punto A. ¿Lo tenemos no. o no lo tenemos? No. No existe, ¿verdad? Si lo tuviéramos, ingenieros, el momento flector resultante, pues prácticamente fuera la raíz cuadrada. Déjenme quitar esto. Fuera la raíz cuadrada del momento flector en el plano YZ al cuadrado más el momento flector del plano XZ al cuadrado. Vean, aquí está la fórmula. Pero como el momento flector en el plano YZ, vean, acá me voy al diagrama de flexión, por eso les digo que siempre hay que tener aquí los diagramas. Es 0, vean, aquí es 0. Me voy al siguiente diagrama, el momento flector es 0, pues prácticamente el momento de flexión resultante en el punto A es 0. Yo les pregunto, ¿el momento flector produciría una falla en ese punto A? Con esto que analizamos, ¿el momento deflector produce falla? No, profe. Pues no produce falla porque no existe el momento de flexión. Entonces, quiere decir, ingenieros, que el punto A no se comporta como un árbol de transmisión, ¿sí? No se comporta. Vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver ahora el siguiente concepto en el orden jerárquico. Vamos a ver el par de torsión en el punto A. Yo les pregunto, ¿el punto A tiene par de torsión? ¿Tiene o no tiene? Sí, sí tiene. Sí. Pues sí tiene, ingenieros, el punto A. ¿Cuánto vale el par de torsión en el punto A? De hecho, lo calculamos con ecuaciones, pero pues aquí en el diagrama de torsión lo podemos ver. Por eso es importantísimo colocar el diagrama de torsión, ¿vale? Si no colocan el diagrama de torsión, pues pueden generar incertidumbres en qué valor es el que le correspondería. ¿Cuál es el valor en el punto A de torsión? 21,000 libras 21,000, por pulgada. entonces ese dato sí lo colocamos aquí en nuestra tabla de datos, ¿sale? Es ese dato de 21,000 libras por pulgada, sí existe en el punto A, y podemos decir que la torsión es la que va a producir la falla o la que más bien podría producir la falla en el punto A. Tenemos que reforzar nuestro árbol de transmisión por la torsión causada en ese punto. Como hay torsión, yo les pregunto a ustedes, ¿el punto A actúa como una flecha, como un árbol o como un eje, ingenieros? Ustedes díganme. Como una flecha, ¿no, profesor? Ajá, ¿por qué? Como una flecha. Porque uno, la flecha, bueno, el eje se mueve junto con el elemento. Ajá. Y bueno, ¿Y qué más? Sí, va bien, va bien. ¿Qué más? Porque transmite potencia y torsión. La flecha transmite torsión y potencia, exactamente. Como en el punto A tenemos torsión, quiere decir que trabaja como una flecha, ¿sale? Si no hubiera torsión en el punto A, entonces trabajaría como un eje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y en qué casos podría surgir como un eje? Vayan al punto D. Vean en el punto D y cómo es la torsión en el punto D, ingenieros. 0. Es 0. El punto D, vean que tampoco tiene flexión, ¿ya vieron? No hay flexión en ninguno de los dos diagramas, no hay torsión y solamente hay una fuerza cortante. ¿Qué sería? ¿Cómo actuaría el punto D? ¿Como una flecha, un árbol o un eje?
cálculo, ingenieros? El punto D. Como un eje. Como un eje, porque el eje no transmite torsión a lo largo de su longitud. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense de esos conceptos importantísimos. Entonces, como el punto D trabaja como un eje, el punto A trabaja como una flecha, ¿sí? No como un árbol. Entonces, bueno, es para que lo ubiquemos. Vayamos entonces, bueno, ya nos dimos cuenta que la torsión es la que produciría la falla inminente. ¿Tenemos fuerza cortante vertical en el punto A? Sí. Sí existe, ¿no? Pues si yo veo el diagrama de cuerpo libre Z, pues veo que sí hay fuerza cortante vertical que vale 2100 libras en este plano, y en el plano XZ pues tengo otra que vale 764.33. Sí existe la fuerza cortante vertical, pero la fuerza cortante vertical, ingenieros, pues tenemos que identificar también que pues es la que vamos a representar en nuestros datos para los cálculos del diámetro del árbol. Es que la fuerza cortante vertical es una resultante de las componentes rectangulares de esos dos diagramas. Entonces, la fuerza resultante vertical de la fuerza cortante vertical es igual a la fuerza cortante vertical del plano YZ en el punto A, más, al cuadrado, más la fuerza cortante vertical del plano XZ al cuadrado, ¿sale? Y pues si nosotros resolvemos esa ecuación, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que pues los valores que vamos a usar aquí para la fuerza cortante vertical es igual a 2100 libras al cuadrado más 764.3374 libras al cuadrado. ¿Cuánto nos da el resultado? Muchas gracias, ingeniero. Ahí está. Ya tenemos, ahora sí, la resultante de la fuerza vertical. Si no existiera par de torsión, la fuerza vertical es la que produciría la falla. En este caso, el primero que produce la falla ocurre en el punto A, o ocurriría por el par de torsión. Y es de ahí donde tenemos que reforzar nuestro punto A para el diseño. ¿Sale? ¿Queda claro, ingenieros? ¿Vamos bien? Bueno, siguiente paso, ingenieros. Una vez que hayamos copiado estos datos y los hayamos jerarquizado, antes de indicar qué concentrador de esfuerzos vamos a usar, tenemos que hacer un esquema como es el que está acá abajo. Un esquema bidimensional del punto A. Y vean en qué consiste el esquema, ingenieros. Vean que el esquema lo estoy haciendo con técnica de dibujo. Quede bien claro, son técnicas. Si ustedes no me hacen el diagrama, el esquema con técnica de dibujo, se los pongo mal. ¿Sale? También tiene un valor en el examen los dibujos, porque aquí este cálculo ya es un cálculo de ingeniería. ¿Vale? Ya no es un cálculo al ahí se va, es un cálculo de ingeniería. Y como técnica de dibujo, estoy poniendo nuestro dibujo con un contorno, obviamente, pues mayor, con su línea mayor a las líneas de referencia interior que voy a colocar aquí. Vean, mi punto A, ingenieros, aquí en el punto A voy a colocar un engrane. Dijimos un engrane de dientes rectos. Ahí voy a colocar un engrane de dientes rectos. Para poder colocar un engrane de dientes rectos en el extremo A, pues el engrane, para que transmita movimiento al árbol de transmisión o a la flecha en el punto A, le vamos a colocar un cuñero. Si ustedes no le colocan cuñeros a los engranes, pues no van a poder transmitir movimiento. Vean que el cuñero, ¿qué tipo de cuñero le estamos poniendo aquí, ingenieros? Vean. ¿Se acuerdan? Vayan a los apuntes de los concentradores o de las discontinuidades geométricas. Vayan, por favor. Es un cuñado de trineo, ¿no? Exactamente, ingenieros. Vean, en este punto A, vean, para empezar estamos en el extremo izquierdo de la flecha. Y existen para
poder colocar engranes y poder transmitir el movimiento de un engrane a un árbol o de un árbol a un engrane, existen dos tipos de cuñero. El cuñero de perfil y el cuñero de trineo o de patín. ¿Qué diferencia tienen uno de otro en cuanto a su uso, ingeniero? ¿Se acuerdan? Si lo anotaron ahí en sus apuntes, debieron haberlo anotado. ¿Cuál es la diferencia de un cuñero de perfil y un cuñero de patín? Que uno se utilizaba en los extremos y otro por zonas intermedias del Exactamente. eje, ¿no? Ajá, exactamente, ingeniero Juan. Pues, ingenieros, aquí todos pues, vayan prestando atención a lo que está diciendo el ingeniero Juan. El cuñero de trineo o de patín se utiliza solamente en los extremos, cuando ustedes tengan elementos en los extremos de un árbol de transmisión o de una flecha. Un cuñero de perfil solamente se colocará en zonas intermedias, ¿sale? Ahora, el cuñero de trineo genera pocas concentraciones de esfuerzo. Ojalá pudiéramos usar siempre cuñeros de trineo porque reducen los concentradores de esfuerzo pues, a un grado a un grado favorable para nosotros. Pero no siempre se va a lograr. Cuando ya no lo podamos hacer, pues colocamos los cuñeros de perfil. En este caso, vean que estamos colocando un cuñero de trineo, ¿sale? Estoy poniéndole el dibujito de un cuñero de trineo, estoy en el extremo. Otro punto importantísimo, ingenieros, que quiero que vean en el dibujo, es que, ¿qué estamos diseñando? ¿Estamos diseñando una placa o estamos diseñando un árbol de transmisión que es cilíndrico? ¿Nuestra pieza es cilíndrica o es una placa o es un cubo? ¿Qué estamos así? ¿Qué tipo de forma va a tener nuestra pieza que vamos a diseñar? Un cilindro. Sí. Es un cilindro, exactamente. Entonces, al ser un cilindro, tenemos que colocar una línea entre centros punteada. Si ustedes no colocan, ingenieros, vean aquí, si pueden apreciar la línea entre centros que se encuentra en esta figura. Si en su dibujo no me colocan esta línea entre centros, quiere decir que lo que ustedes me están diseñando es una placa o puede ser que sea hasta un cubo. ¿Sí? Un cubo, ¿eh? No estoy hablando de un prisma rectangular, no, es un cubo. ¿Sí? Entonces, son técnicas de dibujo que son indispensables que pongan. Ahora vean, ¿qué estoy haciendo? En el punto A va a ir montado un engrane. Para que ese engrane, ingenieros, no se deslice lateralmente, porque yo tengo que fijar el engrane, que tengo dos opciones para poder sujetarlo. La opción 1 que yo recomiendo siempre es que utilicen, ¿cómo se le conocen a esto que está aquí? Ingenieros, ¿cómo se le llama esto? El chaflán. Son chaflanes, exactamente, pero a esto se le conoce como escalonamiento. Que utilicen escalones para poder sostener y fijar los elementos, ¿sale? En este caso, para poder colocar el engrane A, pues si ustedes ponen un escalonamiento a la izquierda, pues ya no van a poder colocar el engrane, ¿están de acuerdo? ¿Cómo lo colocan? Y con chochos, dicen, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? Pues el escalonamiento lo ponemos a su derecha, hasta donde va a quedarse fijo el engrane, podríamos decirlo así, para evitar el deslizamiento lateral, y a la hora que hagamos ese escalonamiento, como lo que me lo acaban de indicar, ponemos un chaflán, pero vamos a tratar de evitar chaflán. Tenemos dos tipos de chaflanes, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los chaflanes que tenemos, que podemos colocar aquí? Está el agudo y el bien redondeado, ¿no? Exactamente, los agudos y los bien redondeados. ¿Cuándo podemos utilizar un agudo y cuándo podemos utilizar un bien redondeado? Vean sus apuntes.
¿Cuándo se utiliza un chaflán agudo y cuándo un buen redondeado, ingenieros? Yo tengo que el agudo se utiliza solamente para rodamientos. Exactamente. El chaflán agudo es un chaflán muy finito que genera un concentrador de esfuerzos muy alto. Yo les comentaba que debemos en el diseño de un árbol de transición evitar concentradores que generen concentraciones muy altas de esfuerzo, pero hay veces que no las podemos evitar. Entonces, en este caso, va a ir un engrane montado. ¿Qué tipo de chaflán ustedes ahí colocarían? ¿Chaflán con bordes agudos o con bordes cortantes? O bien redondeados, que le llaman con bordes redondeados o con bordes cortantes. Va un engrane montado. ¿Qué chaflán? Con bordes redondeados. Con bordes redondeados, ingenieros. ¿Sale? Porque está un engrane, no va un rodamiento en el punto A. Por eso les comentaba, siempre pongan acá qué tipo de elemento está montado ahí para que sepan qué concentradores de esfuerzo van a colocar. Entonces vamos a poner un chaflán con bordes bien redondeados. ¿Sale? Así como dijimos que arriba le vamos a poner un cuñero de patín, pues le colocamos el cuñero de patín o de trineo. Vean. ¿Sale? Entonces, aquí el cuñero, acá el chaflán con bordes redondeados, porque va a ir un engrane. Y si se dan cuenta, yo estoy colocando aquí una ranura para anillo de sujeción. ¿Por qué la estoy colocando en este caso? Vean, estoy en el extremo izquierdo, ingenieros, en el extremo izquierdo del árbol. Si yo no coloco algo en el extremo para sujetar el engrane, pues a lo mejor en su funcionamiento el engrane va a salir volando, ¿sí? Se desliza hacia la izquierda y puede salir volando y por ahí dañar a algún cristiano que esté por ahí cerca o a la maquinaria. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que colocar algún elemento que haga que no se salga el engrane. Hay varias maneras. Yo ahorita les estoy mostrando una ranura para un anillo, coloco una ranura y si le fijo aquí un anillo de sujeción que se parece como una omega, entonces evito el deslizamiento lateral hacia la izquierda. ¿Sale? ¿Sí me explico, ingenieros? Vean todo lo que estoy colocando en donde va a ir el engrane. Por eso es importante que va un engrane. Vean el cuñero con líneas punteadas porque aquí ya es todo adentro, estoy adentro. El eje neutro estoy colocando con una línea normalizada punteada también. ¿Sale? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a identificar los concentradores de esfuerzo. El cuñero de trineo, ¿qué concentrador de esfuerzo me produce? ¿De 1.6? El cuñero de trineo, un concentrador de 1.6, exactamente. ¿Sale? El chaflán con bordes redondeados, ¿qué concentrador me produce, ingenieros? ¿Qué número? 1.5. 1.5, exactamente. Ahí está. ¿Y qué otro concentrador tenemos? La ranura para anillo de sujeción. ¿Sí? La ranura de anillo de sujeción, ¿se acuerdan que genera un concentrador de esfuerzo? Es el más alto de todos, ¿se acuerdan? Vean sus 3, concentradores. ¿No? Y van a encontrar la ranura. ¿Cuánto vale? 3. 3, exactamente, de 3. Bueno, quiero que vean la siguiente nota. Y le voy a pedir al ingeniero Alex. Alex Rodrigo, ¿nos quieres leer, por favor, la notita que les estoy ahí poniendo como sombreada? Sí. Nota, en el punto A se monta un engrane y se coloca una ranura para anillo de retención. Como esta ranura se pone en el extremo libre del árbol, no produce fuerzas, momentos o torques que puedan alterar la resistencia del material, por lo que no consideraremos ningún valor de KT para esta discontinuidad. Muchas gracias, ingenieros. Vean, cuando ustedes coloquen, ingenieros, un anillo de sujeción en el extremo, como es este caso, ¿sí? Puede ser extremo derecho o extremo izquierdo. Ahorita estamos en el extremo izquierdo del árbol. Cuando sean los extremos y colocan de esta manera una ranura para anillo, no produce ningún concentrador de esfuerzo. Por eso aquí no le vamos a poner el concentrador. Lo único que le estoy indicando que ahí va a haber una ranura para anillo. ¿Sale?
Pero eso solamente cuando está en los extremos, ¿eh? Porque cuando ya estén en datos intermedios, ahí ya lamentablemente sí nos afecta. ¿Sí? ¿Queda claro, ingenieros? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, con esto, ingenieros, vamos a concluir la sesión del día de hoy. Creo que aquí va lo interesante. Ahí está todo lo que hemos planteado el día de hoy para iniciar los cálculos. Estos datos, ingenieros, que acabamos de copiar, nos van a decir qué fórmulas vamos a usar para determinar el diámetro mínimo. Ahora, de estos concentradores, vean, tengo en el punto A, tengo el concentrador de trineo y tengo el concentrador de bordes redondeados. Y vamos a la notita que nos habían leído anteriormente con respecto a los concentradores. Y le voy a pedir al ingeniero, o a la ingeniera más bien ahora, a la ingeniera Adeline, si nos quieres leer por favor ahí, la que está sombreada. Adeline, ¿sí nos escucha? Sí, si en el área que circunda el punto que interesa existe más de una concentración de esfuerzos, para fines de diseño se utiliza el de magnitud más grande. Esto supone que las propias discontinuidades geométricas no interactúan a una práctica adecuada. Muchas gracias. Entonces, ingenieros, en este diagrama que tenemos aquí, ¿cuál concentrador es el que vamos a usar o predomina para nuestros datos de este problema? Según lo que acaba de leer el ingeniero Adeline. ¿Cuál? El del cuñero de trineo. El de trineo, el que tenga mayor número de concentración de esfuerzo. Y es el de cuñero de trineo. Por eso, ingenieros, aquí pues vamos a colocar ahora sí en nuestros datos que el concentrador de esfuerzo que vamos a usar es el de 1.6, que es el cuñero de trineo, que es el que predomina, tal como ahorita nos lo leyó el ingeniero Adeline, que solamente vamos a colocar, aunque existan muchos concentradores en el mismo punto, solamente usemos el que predomine. Y recordando que el de la ranura de anillo no va aquí a predominar porque estamos en el extremo y en los extremos aquí no nos afecta esta ranura para anillo. ¿Queda claro? Sí, profe. Y pues con esto concluimos. Ahí está todo lo que hemos hecho al día de hoy, ingenieros. ¿Sale? Perdón. Les agradezco su atención a todos. Ya la lista ya está, se las pasé. Nos vemos. Me parece que mañana no hay clases, ¿verdad? 10 de mayo, exactamente. ¿Alguien de aquí bueno? Sí, pues bueno, tienen mucha suerte. Lamentablemente nos afecta para avanzar. Pero bueno, ya tenemos estos datos. Con estos vamos a continuar entonces el día viernes. Por favor, tengan pues estos apuntes a la mano, sus tareas, porque vean que ya las estamos usando. ¿Sí? Sus tareas y apuntes. Y bueno, pues les agradezco su atención. Nos vemos el viernes. Que pasen un excelente día. Que mañana disfruten a los que tienen la oportunidad a sus mamás. Y pues no sé si hay aquí alguna mamá, pues muchas felicidades para el día de mañana. ¿Vale? Tengan un excelente día a todos, pues nos vemos el viernes. Hasta luego. Ya les subí las calificaciones, ingenieros al SAES y al TIMSS. En el TIMSS están lo que sacaron en el examen, en el SAES les subí 2 puntos, porque salieron muy bajos, la verdad, bastante bajos, exageradamente bajos. Y tuve que buscarle por dónde les subo puntos para que pues no salieran tan mal en la materia. Y pues la única forma que se me ocurrió es tomarles en cuenta las tareas que les había dejado a la fecha en el Classroom. Para todos aquellos que entregaron todas sus tareas en el Classroom, todas, que no les faltó una sola, les subí 2 puntos, ¿ok? Solamente a esos. ¿Sale? Ahí para que pues ahora sí que los que no quisieron entregar todas las tareas, pues aquí ya les afectó.
Yo creo que aquí el esfuerzo que hicieron, los que sí hicieron la tarea, pues que yo creo que al menos espero que haya valido la pena, ¿no? Y pues ya tienen ahí sus calificaciones para el primer Disculpe. paso. ¿Vale? Disculpe, yo sí subí todas mis tareas. ¿Perdón? Yo sí había subido todas mis tareas. ¿Eres José Santiago? Sí. Ok, déjame anotarlo y lo reviso, José. Gracias, profe. ¿Apellido? Pineda Morales. Pineda. Ok. Muchas gracias. Ok, lo checo y me recuerda la siguiente sesión por si no le he revisado nada, ¿no? Claro, profe, muchas gracias, sí. Bueno, que tengan bonita tarde todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, bonita tarde todos.